Perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera del diario digital Bajo Palabra y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Y antes de que le haga el siguiente planteamiento al presidente, pues le voy a hacer un reconocimiento a Marcelo por obviamente cabildear para el tema de la vacuna y obviamente repatriar a los mexicanos que han estado en el extranjero. Le voy a plantear lo siguiente, presidente. Francisco Hernández González es el reo número 211609. Se encuentra en la cárcel Cowley County Jail, ubicada en Battle Creek, Michigan. Este hombre tiene 28 años, presidente. Fue detenido el pasado 10 de febrero de este año cuando estaba trabajando y lo capturaron agentes federales del ICE, quienes le quitaron su pasaporte. Ahora lleva 6 meses en la cárcel y probablemente purgue una condena de 10 años y pague $250,000 de multa, porque lo han fichado como un criminal de alta peligrosidad. El cargo es porque se hizo pasar como residente ilegal y utilizar un Social Security que no existe y que le permitió trabajar hasta el momento de su detención. Sus familiares han estado buscando al cónsul de Detroit, Michigan, que se encuentra a 3 horas de Grand Rapids, Michigan, donde vive desde que tenía 4 años, cuando salió de su natal Tamaulipas, empujado junto con sus 3 hermanos y su madre por hambre, porque su padre murió y no podían subsistir, hasta este momento el cónsul no contesta y no aparece. Sus familiares dicen que la cárcel antes mencionada es privada y el gobierno de los Estados Unidos paga diariamente por reo entre $130 y $160 diarios, y que además la comida que les ofrecen a los reos es de pésima calidad, por lo que los familiares tienen que pagar $100 cada semana, además de que si quieren platicar con el reo, deben pagar a una compañía telefónica $10 por videollamada de 25 minutos. Pero lo puede solicitar un familiar que tenga ID, es decir, que sea residente o que esté legalmente en los Estados Unidos. Presidente, el gobierno de los Estados Unidos, junto con los dueños de las cárceles, hacen de los mexicanos una mercancía humana. ¿Qué le dice a esos mexicanos, presidente, que nos mandan millones de dólares en remesas? Es de suma importancia, presidente, que los más de 180 consulados y embajadas de México alrededor del mundo deban ponerse a trabajar en beneficio de nuestros paisanos, porque como usted dice, las escaleras se barren de arriba para abajo. Pero si me permite, presidente, agregarle algo a su frase, con todo el respeto, yo diría que las escaleras se barren de arriba a abajo, sí, y sin duda, pero la basura se pone en el bote, presidente. ¿Cómo hacer que los cónsules y los embajadores de México en el exterior ofrezcan resultados eficaces a los mexicanos que dejaron su tierra, sus aldeas, sus pueblos, empujados por el hambre y la miseria que sembraron los gobiernos del PRI y el PAN durante casi 40 años del neoliberalismo? Presidente, los migrantes, y como hijo de un migrante que soy, a ellos, los migrantes, también se les debe ofrecer disculpas, como hace unos días usted ofreció a nuestros hermanos yaquis en Sonora, porque a los 35 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y otros alrededor del mundo los hemos expulsado de su tierra y sus familias. ¿Qué les puede decir a este hombre que está en la cárcel y que el cónsul de Michigan pues prácticamente tiene oídos sordos? Bueno, nosotros tenemos el compromiso de apoyar a nuestros paisanos, lo estamos haciendo. Son héroes vivientes, porque como lo has dicho, tuvieron que abandonar el país para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza. Lo hicieron por necesidad y ahora nos están ayudando mucho, ahora que más los necesitamos,
es cuando más nos están ayudando, porque es cuando más apoyo están enviando a sus familiares en México, y esas remesas son una bendición. Este año, a pesar de la crisis, de la pandemia, a pesar del COVID, todo apunta a que se va a tener una cantidad en remesas del orden de 40,000 millones de dólares, un récord. Entonces, nuestros paisanos merecen todo, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y acerca de lo que estás planteando, en particular, me gustaría que Marcelo explicara qué se está haciendo, cómo actúan los consulados, cómo se protege a los migrantes y cómo cada vez vamos a ser más eficientes, más atentos, más cuidadosos para darle protección a los migrantes. Presidente, una o varias de las peticiones de los migrantes, porque tengo contacto con ellos, no solamente de un estado, sino varios, y en 2 ocasiones usted dio instrucciones que me recibiera a la Cancillería y hasta este momento nunca ha pasado nada. Lo único que quiero es transmitirles lo que viven los mexicanos en el extranjero. Son 35 millones, unos se fueron chicos, otros ya grandes y otros nacieron allá. Lo que ellos piden es que se reduzca el costo de los trámites que se ofrecen en los consulados y que también se evite la gran burocracia que sigue ejerciendo los cónsules y embajadores. Yo entiendo que tienen reglas para atender a la gente, pero a veces ni siquiera les contestan el teléfono y los ven como apestados, presidente. Cuando estos hombres y mujeres están sosteniendo, y lo han demostrado, que en estos 5 meses de pandemia nunca habíamos tenido un alto índice de ingresos de remesas y nosotros pareciera que no existen, que no están. Y yo creo que es tiempo de que ellos tengan una voz por parte de usted para allá, para que los atiendan. Y también están pidiendo la cuestión médica. El canciller sabe perfectamente, yo creo que todos sabemos, que los servicios médicos en Estados Unidos y en otras partes del mundo son sumamente caros. A veces ellos no tienen ni siquiera para accesar esos servicios médicos porque además tienen en contra el tema de que son irregulares en tierras ajenas. Pues vamos a seguir nosotros apoyando. El hecho de que tú estés haciendo esta denuncia, defensa de migrantes es muy importante, es un avance, porque antes no se escuchaban los reclamos, las demandas del pueblo y en este caso de los migrantes. Ahora nos están viendo, están escuchando muchos, ya lo que estás haciendo ayuda, porque en la diplomacia, embajadores, cónsules, están atentos a la nueva forma de hacer política. Esto es parte de la transformación. Entonces, todos saben de que lo más importante es el pueblo, la gente, la atención a los ciudadanos, que somos servidores públicos, como decía Morelos, siervos de la nación. No me gusta usar la palabra funcionario, me interesa más, me gusta más la palabra servidor público. Entonces, eso somos. Y acerca de lo que hacen los cónsules en Estados Unidos y en otras partes,
Marcelo va a responder de todo lo que están haciendo muchos entregados por completo a defender a nuestros paisanos. Me consta de que se aplican, que trabajan, pero a ver, Marcelo, ¿cómo informamos? Bueno, de manera muy breve diría lo siguiente. Necesitaríamos, bueno, si me da usted los datos del caso, con mucho gusto lo veo de inmediato. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es, por supuesto, garantizar que sea atendido nuestro connacional, sobre todo si cometió un delito grave, porque la falsificación de documentos oficiales en Estados Unidos es un delito grave. Probablemente o muy seguramente, con la defensa jurídica que podamos hacer, no vamos a lograr fácilmente su libertad, pero sí tenemos que estar cerca de él como estamos. Por darte un dato, ha habido en los últimos meses, a pesar de la pandemia, el apoyo en prisión o visitas en prisiones, casi 6,000, porque llevamos un control diario. Yo diría que los consulados de México en Estados Unidos son lo mejor del servicio exterior. Me atrevo a decirlo. No quiere decir que sean perfectos. Seguramente hay muchas fallas. Seguramente podemos mejorarlo enormemente. Pero son las personas más comprometidas del servicio exterior. En este caso, el cónsul es del servicio exterior mexicano. Y me está mandando ahorita el reporte de que sí está en contacto con ellos. Sí, dándonos el dato, pues podemos garantizar que así sea. Entonces, ahora, ¿cuál es la estrategia? Yo, por ejemplo, ahorita ponía el caso de trabajadores agrícolas, pues ir a verlos. Aquí me mandó el reporte con fotografías el consulado de San José. Pero como eso te puedo decir el sur de la Florida, o las empacadoras de carne, o muchísimas de las instalaciones en donde sabemos que están nuestros connacionales en Estados Unidos. Ahora estamos por designar, por instrucciones del presidente de la República, vamos a ampliar, vamos a tener agregado laboral en Estados Unidos. Vamos a tener un equipo destinado a proteger los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo. Esa es la filosofía del trabajo que tenemos que llevar a cabo. Y si hay alguna falla, pues la tenemos que corregir de inmediato. Pero llevamos un seguimiento diario. Yo diría, sin temor a equivocarme, que el trabajo consular en Estados Unidos, en esta pandemia, como ya lo dije, ha sido el mejor de todo el servicio exterior. Con todo que te diría, y me están escuchando mis colegas embajadoras y embajadores y cónsules en otras partes del mundo, que todos ha habido una gran entrega para repatriar, ha habido una gran entrega para asesorar, para apoyar. Por ejemplo, las ventanillas de la salud en Estados Unidos, 480,000 se dice fácil. Son personas que no tienen acceso a servicios médicos. Por eso le llamamos atención directa, porque tenemos que asegurarnos que lo tengan. Hablando con la autoridad local como podamos, 480,000. Entonces, este caso que planteas, con mucho gusto lo veo ahorita, ya estoy en comunicación con el cónsul. Y si podemos y debemos hacer algo, lo hacemos inmediatamente, porque es la instrucción que tenemos. Son parte de la nación mexicana. El mexicano que está afuera es parte de México, por eso estamos trabajando lo que hoy informamos. La repatriación, por ejemplo, pues es una prioridad. El estar en comunicación con esas familias, como lo fue ahora en la explosión en Líbano. Tenemos una comunidad mexicana de 1,500 personas en la zona en la que ocurrió la explosión. El embajador de México fue a visitar el puerto antes que muchas otras autoridades. ¿Por qué? Porque la encomienda es proteger a las y a los mexicanos que son parte de la nación mexicana, aunque estén fuera de México. Entonces, me dan los datos y ahora mismo lo revisamos. Gracias.